gloria a Dios. Vamos a empezar entonces con el capítulo 7. Las que están ingresando, aún todas las que estamos aquí, gracias por estar. Así que bueno, vamos a leer desde el capítulo 7. Como les decía hace un momento, hemos estado tratando el capítulo 6, un capítulo bastante importante, ¿no? Hemos tratado de los 4 jinetes, también hemos hablado sobre hermanos que estaban clamando allí en el altar de Dios, y hemos tratado sobre la catástrofe, ¿no? Que es lo último que vimos. Con todo esto vamos a arrancar el capítulo 7. Recordemos que en el capítulo 6 se abrió hasta el 6º sello. Hemos visto en el capítulo 6, en el versículo 12, dice: miré cuando abrió el 6º sello. ¿Sí? Recordemos que ese fue el 6º sello que se abrió en el capítulo 6. Después ya de ahí no se habló más en el capítulo 6 sobre el 7º sello, porque recordemos que eran ¿cuántos sellos? 7 sellos. Entonces quiere decir de que entre el capítulo 6 y el capítulo 7, ese 7º sello se abre ya en el capítulo 8. Entonces, en el capítulo 7, lo que vamos a ver hoy, el panorama que vamos a ver, es justamente lo que está ocurriendo en el cielo, ¿sí? Lo que está ocurriendo en el cielo. Y las disposiciones que da Dios, por supuesto. Y ahora entramos al capítulo 7, sabiendo de antemano que el 7º sello se abre en el capítulo 8, ¿sí? Que ya allí viene justamente ya las trompetas, ¿sí? Este juicio que se está llevando a cabo, porque ya lo hemos visto en el capítulo 6, ya se hace más intenso en el capítulo 8 cuando se abren los sellos, cuando se habla de las trompetas, ¿sí? De esas trompetas que ya lo vamos a ver en el capítulo 8. Así que ahora, volviendo al capítulo 7, dice desde el versículo 1: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ante todo, cuando tomamos este versículo, lo que quiero dejar más o menos en claro es que se han tomado muchos, gente, bueno, que estudia la ciencia, muchos han tomado este versículo para decir que la tierra es plana. Justamente como se dice claramente acá, son 4 ángulos de la tierra. Entonces, claro, son 4 ángulos. Entonces, toman este pasaje para que ellos manifiesten o den testimonio de que la tierra es plana. Fíjense, dice en el versículo 7, capítulo 1 de Job, dice así: y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella, ¿no? De rodear la tierra, ¿no? Habla como que está hablando de un círculo, de rodear la tierra. ¿Qué es lo que vio Juan? Fíjense, esto es un interludio, ¿no? Esto es un paréntesis. Como que ese juicio de Dios, que ya se había, ¿no?, comenzado a manifestar, abriendo ya los sellos, ¿sí? Que ha quedado el último sello en el capítulo 8, es como que se hace una pausa y se le muestra a Juan lo que está aconteciendo. Se le da 2 visiones a Juan. La primera de ellas es esta. Él ve, dice, 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, ¿no? Aquí estamos hablando de ángeles muy poderosos, ángeles muy especiales. Para reiterar nuevamente, ya la iglesia no está en la tierra, ¿sí? La iglesia ya está en el cielo, ¿sí? Recordemos, vuelvo a repetir, la tribulación es el acontecimiento que se le habló a Daniel en el capítulo 9, ¿sí? En el capítulo 9, versículo 24, creo que es 24, donde se le habla de las 70 semanas, ¿sí? Y hasta ahora se han cumplido 69 semanas. Falta
falta una semana. Esa semana que falta es la semana de la tribulación, ¿sí? Fíjense que aquí en Daniel, capítulo 9, justamente se le dice en el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, ¿no? Y ahí se le da 6 cosas que van a suceder para el pueblo de Israel. Entonces acá se está hablando de 70 semanas, pero hasta el día de hoy, como ya hemos sacado la cuenta anteriormente, se viene cumpliendo 69 semanas. Desde el momento que se edificaron o reedificaron los muros de Jerusalén, ¿sí? Antes de Cristo, y con la entrada de Cristo, la entrada triunfal, que es después de Cristo, cuando Cristo entra ahí a Jerusalén y a los 4 días es crucificado, es como que ese es el tiempo de las 69 semanas que han acontecido, ¿sí? De las 69 semanas. Quiere decir que falta una semana. Y esa semana es la que el Señor nos está mostrando a través del Apocalipsis. Ahora, uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo es que no se ha cumplido esa última semana? Bueno, el Señor lo sabe, ¿no? Es por eso que desde ese momento de Cristo, cuando es crucificado, hasta el día de hoy, han pasado más de 2000 años. Y todavía no viene Cristo. Y por lo tanto, todavía la iglesia no es arrebatada. Y por lo tanto, todavía no viene la tribulación. Habíamos dicho que en cuanto Cristo arrebate la iglesia, inmediatamente viene la tribulación. Hermanas, espero que ustedes estén entendiendo todos estos puntos, todos estos pasos, ¿sí? Yo siempre les digo, pregunten si les ha quedado dudas, anoten, escriban allí en el grupo, si por este medio no podemos, para que no les quede ninguna duda, para que no tengan alguna interrogante o para que no crean que esto es simplemente un cuento. Yo quiero que ustedes entiendan que todo esto es palabra de Dios y así Dios lo ha determinado con su juicio, ¿sí? Para que ustedes no vayan a pensar por ahí, si no se entendió bien, se puede pensar, ¿no? Ah, bueno, eso es lo que dice la Biblia, total, son palabras escritas. No, son palabras, ¿sí? Pero sí, dirigidas justamente por el Señor Jesucristo a Juan, y que es Juan el que la entrega a las iglesias. Y que nosotros de alguna manera nos tenemos que sentir gozosas, como dije la vez pasada, de poder tener estas revelaciones, conocer el futuro y de lo que va a acontecer en el futuro. Eso es algo grandioso. Y es por eso que nuestras vidas tienen que regirse a lo que Dios ha establecido y a su palabra que nos está enseñando en estos tiempos realmente a caminar con el Señor. Entonces es importante que tú te preguntes a través de estas enseñanzas que estás recibiendo, qué modificaciones estás haciendo en tu vida, qué cambios estás haciendo en tu vida, si todo sigue igual, si no has modificado tu manera de pensar, de vivir, de hablar. Es importante que te examines, porque de acuerdo a eso es lo que es lo que tú le estás mostrando al Señor, justamente tu obediencia a Él. Recordemos que Jesús muchas veces dijo en su palabra, el que me ama, guarda mi palabra. Y cuando Jesús decía, guarda mi palabra, lo que estaba queriendo decir Jesús es el que obedece mi palabra. Y es importante que nosotras obedezcamos la palabra del Señor. No hay tal cosa de un cristiano que escuche la palabra y que no la obedezca. Que no la obedezca. Entonces, cuando no hay obediencia a la palabra, es porque realmente te tienes que examinar y ver qué está sucediendo con tu vida espiritual y justamente por qué no hay un crecimiento espiritual. Quizás todavía hay cosas que tienes que cambiar y modificar, ¿sí? Entonces vemos que aquí se le está haciendo ver a Juan esta visión, ¿sí? Con estos 4 ángeles muy poderosos, y es una escena, ¿no? Donde dialogan. Por eso es que en el versículo 17 de aquí del capítulo 6, ¿sí? Dice, ¿no? Hay una pregunta acá. Porque el gran día de su ira ha llegado.
¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie, no? Esa era la pregunta que se hacían. ¿Quién podrá sostenerse en pie? O sea, con todos estos acontecimientos, por supuesto que no había quien, ¿sí? Podría sostenerse en pie. Pero como Dios tiene todo bajo control, recordemos que en esta tribulación de 7 años, 3 años y medio, el engaño del anticristo, y los otros 3 años y medio con el anticristo al acecho, matando a muchos creyentes que en ese momento se conviertan, también Dios con su juicio cada vez, ¿sí?, en contra del anticristo y de las naciones, del que estén a favor de esta bestia. Entonces vemos que como al Señor siempre vemos que, a pesar de que Él es un Dios juez que ya ha dictaminado un juicio para el mundo, aún así Él también extiende su misericordia. Y es lo que vamos a ver en este capítulo 7, cómo el Señor, que nada lo toma por sorpresa, Él ya tenía preparado un remanente. Ese remanente viene de Israel. Son aquellos judíos que van a ser ungidos justamente por los ángeles. Ahora lo vamos a ver en los siguientes versículos, que son los que van a predicar el evangelio del reino. Vamos a ver qué va a acontecer en los siguientes capítulos en cuanto a eso, si muchos escucharán o si serán pocos los que escucharán. El hecho es de que ya al no estar la iglesia, que ya la iglesia está con el Señor, judíos redimidos, para que sigan proclamando, ¿sí?, el evangelio del reino, y así muchos se conviertan. Entonces, esos 3 años y medio de tribulación, donde se abren los sellos, las trompetas y las copas de ira, que es lo último, es que se van a convertir a Cristo, ¿sí?, que van a venir al Señor. Eso nos habla de la misericordia de Dios, ¿sí? Fíjense que Dios podría haber hecho esto muy práctico, ¿no? Si Él es el dueño de todo, si Él es el que rige todos los tiempos, Él es el dueño de la naturaleza, de todo lo que hay en ella, Él es el dueño de este mundo y es dueño de nuestras vidas, ¿no? Él cuando determina algo se cumple y listo. Entonces Él hubiera podido determinar, total, yo ya me cansé de este mundo, ¿no? En una semana o un día, ¡pa!, termino con todos. Pero fíjense, hermanas, que el Señor extendió su misericordia para que 3 años y medio estos redimidos prediquen el evangelio del reino y muchos sean alcanzados por este evangelio. Entonces ahí podemos ver que nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Pero aún así, con todo eso, los corazones también de muchos van a seguir endurecidos y van a estar tan endurecidos que van a blasfemar en contra de Dios y van a estar al servicio del anticristo. Y eso nos hace ver, ¿no?, cómo es el corazón del hombre. El corazón del hombre siempre egoísta, el corazón del hombre ingrato, el corazón del hombre realmente rebelde al Señor nuestro Dios. Entonces vemos que aquí en este pasaje, en esta visión que se le hace ver a Juan, dice que él ve 4 ángeles que estaban en pie en los ángulos de la tierra. Dice que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar. Vamos a continuar. Ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra. Se les había dado poder hacer daño a la tierra, ¿sí? Pero fíjense qué sucede allí. Diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Era justamente lo que les decía.
el Señor iba a llamar un remanente, ¿sí? Juan en este pasaje ve esta visión, algo precioso, ¿no? Cuatro ángeles poderosos, de gran tamaño posiblemente, ángeles especiales. Recordemos que los ángeles siempre han sido los que han estado al lado de las manifestaciones de Dios, ¿no? En todo, si comenzamos a ver desde Génesis, ¿no? ¿Quién fue el que detuvo a Adán y a Eva cuando querían ir al árbol de la vida y comer el fruto? El ángel. Dice que estaba un ángel que no les permitió. ¿Y por qué no les permitió? Porque ya ellos habían desobedecido, ya habían caído en pecado. Por lo tanto, Dios puso a su ángel para que Adán y Eva no coman del fruto del árbol de la vida. Entonces, los ángeles tienen un rol muy importante en lo que es la profecía escatológica, que es lo que estamos viendo, ¿sí? Pero fíjense que los ángeles estuvieron hasta con los discípulos. La iglesia en sí, aún en nuestros tiempos, no hemos podido ver ángeles. El Nuevo Testamento, ya con las cartas paulinas, no se habla ya mucho de ángeles. ¿Y por qué no se habla mucho de ángeles? Porque, hermanas, nosotras hemos sido selladas con el Espíritu Santo de la promesa. Por lo tanto, el Espíritu Santo que mora en el creyente es el que le ayuda a caminar en Cristo. Si bien es cierto, la palabra dice que tenemos ángeles ministradores que están para ayudarnos. No los vemos nosotros, pero posiblemente el Señor envíe, ¿no? Para que nos ayuden. Pero más allá de eso, porque nosotros no adoramos a ángeles, ¿sí? Como mucha gente hoy adora a los ángeles, nosotros no, nosotros adoramos al único que vive y reina por los siglos de los siglos, y es el Señor Jesucristo. Y a Él le servimos, y a Él le adoramos, y a Él le alabamos, y Él es nuestro Salvador, y Él es el que nos promete una vida eterna con Él y para siempre. Estos vientos querían venir en contra de la tierra, en contra del mar, en contra de los árboles, pero hasta que un ángel vino y dijo, no, esperen, hay algo que hacer, ¿no? Entonces, vemos que aquí ya había un mandato. Aquí en el versículo 2, y clamó a gran voz, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Sí? Acá, como yo les decía hace un momento, había un grupo de hombres, siervos de Dios. Podemos ver en el versículo 4 y 5, dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Fíjense que acá son los hijos de Israel. Acá no está hablando de las naciones, acá no está hablando de los gentiles. No es que todo Israel será salvo. Es un grupo. Como nosotros sabemos decir, un remanente, ¿sí? Aquellos que ya Dios los tiene preparados para esos días, para esos 3 años y medio, para que prediquen el Evangelio. Pero el hecho es que acá la palabra nos dice que son sellados, ¿sí? Son sellados por este ángel. ¿Sí? Por ejemplo, Isaías capítulo 13, versículos 9 y 10, dice, ¿no? He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Podemos ver, ya el profeta Isaías tenía claro lo que iba a acontecer en este tiempo de la tribulación. Después Abdías, el profeta Abdías, uno de los profetas menores, también habló de este día, del día de Jehová. En el versículo 15 dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Abdías también hablaba
sobre ese día de Jehová, ese día del Señor, ¿sí? Un día donde en medio de esta tribulación, como bien decía, Dios también intervendrá y guardará a su pueblo, aquellos que van a ser, aquellos 144,000 que justamente van a ser usados en ese tiempo de la tribulación. En Jeremías, capítulo 25, versículo 15, dice: porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Fíjense que cuando habla acá de la copa del vino de furor, está hablando justamente de la ira de Dios, ¿no? Ese juicio que Dios va a desatar a este mundo. Allí podemos leer Mateo, capítulo 24, versículo 29 al 31, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Cuando aquí se refiere Jesús a los escogidos, se está refiriendo justamente a esos 144,000 que van a estar en el momento de la tribulación. Cuando acá Jesús le está hablando, recordemos que Jesús le está hablando a los judíos, ¿sí? A su pueblo, y les está revelando lo que va a acontecer en el futuro, justamente en este tiempo de la tribulación. Entonces vemos que aquí no se dice claramente qué tipo de sello es. Puede ser un sello visible como un sello invisible, pero el hecho es de que este sello va a representar la protección de Dios para con ellos. Fíjense que acá estos siervos de Dios son sellados, pero son sellados por este ángel, ¿sí? Estos 144,000. Pero qué importante, ¿no? Que nosotras, como la Iglesia de Cristo, también tenemos un sello. Y si nosotras vamos a Efesios, capítulo 1, versículo 13, por ejemplo, allí el apóstol Pablo, ¿qué decía? En él también vosotros, hablando de los creyentes, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjense, quiere decir que ya la iglesia no necesita sello, porque la iglesia ha sido sellada con el Espíritu Santo de la promesa. Y hay cosas que por ahí no nos ayudan a avanzar en nuestra vida espiritual. Y es por eso importante examinar nuestro corazón diariamente, ver qué es lo que estamos haciendo. Si ya tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas, ya tenemos un conocimiento de la palabra, si ya estamos caminando con Cristo, tenemos que evidenciar esos frutos. El fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, la paciencia, el dominio propio, todo eso se tiene que desarrollar en nuestras vidas. Entonces vemos que aquí el sello de estos siervos de Dios no se sabe si son visibles e invisibles, pero habla de una protección de Dios. ¿Y por qué una protección de Dios? Porque Dios los va a proteger en esos 3 años y medio. ¿Y de quién lo va a proteger? Del anticristo. Entonces Dios va a proteger a esos 144,000. Pero lo que sí va a acontecer en ese momento, que muchos gentiles se van a convertir. Muchos gentiles. Y cuando hablo de gentiles, hablo de las naciones que no pertenecen al pueblo judío. Muchos de ellos sí se van a convertir. Pero lamentablemente ellos sí van a tener que pasar por ese martirio que va a extender el anticristo en contra de ellos.
Dios lo va a permitir. Y como iglesia nosotros también tenemos un ministerio. Por ejemplo, esto que hacemos de compartir la palabra y de que ustedes reciban, esto es un ministerio. Sí, quizás es pequeño, quizás no somos muchas, pero este es un ministerio que se está ejerciendo, de predicar el evangelio. Pero lo hacemos, ¿por qué uno lo hace? Porque uno ha sido sellada con el Espíritu Santo. Ya hay un sello, ya hay una marca que me permite a mí libremente compartir la palabra del Señor. Porque tengo el respaldo del Señor, porque sé que es su palabra la que se comparte, la que se predica. Entonces yo ya estoy cumpliendo el ministerio aquí en la tierra y ustedes como oidoras de la palabra también están cumpliendo. Y aquí se especifica, en estos siguientes versículos, se especifica de qué tribus son. Todas son del pueblo de Israel, y acá se especifica, ¿no? Fíjense, dice de la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados, de la tribu de Gad, 12,000 sellados, de la tribu de Aser, 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados, de la tribu de Manasés, 12,000 sellados, de la tribu de Simeón, 12,000 sellados, de la tribu de Leví, 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados, de la tribu de José, 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Son 12,000 de cada tribu. Ahora, cuando multiplicamos 12, que son 12 tribus, por 12, ¿sí?, sale un total de 144,000. Si nosotros comenzamos a mirar cada tribu, obviamente no son los del Antiguo Testamento, porque los del Antiguo Testamento ya fueron justamente años de años, ya siglos y siglos, están muertos. Pero fíjense cómo el Señor nos especifica a cada tribu, que son 12 tribus, ¿sí?, de los hijos de Jacob. En el Antiguo Testamento hablamos de 12 tribus, y cómo el Señor especifica cada tribu. Y cómo el Señor, que es por eso que uno admira su sabiduría, cómo Él sabe de los que van a salir de cada tribu. ¿Sí? Y fíjense que han pasado años y siglos. Estamos hablando de Jacob y de sus 12 hijos, y cómo el Señor va a traer a 12,000 de cada tribu, o sea, de cada uno de ellos, ¿sí?, de cada uno de estos personajes van a salir 12,000 sellados. Dos de los hijos de Jacob que no se mencionan, ¿sí?, que han sido reemplazados por otros dos. Dan es reemplazado por Leví. ¿Y por qué no se menciona? Porque en las escrituras podemos ver que Dan cayó en la idolatría, ¿sí? Él y su pueblo cayeron en idolatría. Es por eso que ellos no son mencionados en este grupo. Otro que también fue descalificado fue Efraín. ¿Por quién? Por José, ¿sí? José el padre, ¿sí? ¿Y por qué también? Porque también, por lo mismo, la idolatría, la mezcla que hizo con diferentes tribus paganas. Y es por eso que tampoco se le menciona en este pasaje, porque estos dos hombres, bueno, se ve que sus tribus se desviaron y no continuaron de seguir, ¿no? Seguir, en los mandatos de Dios. Entonces vemos que aquí, como dice acá, al presente no se conocen las tribus de los judíos, pero Dios sabe quiénes son cada uno de los que pertenecen a esta tribu, y es por eso que van a venir de ellos, ¿sí? Esta obra que estamos viendo de los sellados, esta obra la va a llevar a cabo ¿quiénes? Los ángeles, ¿sí? Los ángeles. El Señor sabe quiénes van a ser cada uno de ellos. Posiblemente serán discípulos, ¿sí?, de dos grandiosos predicadores que serán levantados para predicar justamente en esos días. En estos 1260 días se va a predicar ahí en Jerusalén. Y van a estar dos predicadores.
¿sí? Todavía se habla, se especula que uno de ellos es Moisés, que va a volver, va a venir, Dios lo resucitará o le dará vida nuevamente, y el otro es Ezequiel, ¿sí? Se especula, no es que dice claramente la Biblia es tal, no menciona los nombres, ¿sí? Pero se especula que estos dos predicadores serán justamente los maestros de estas 12 tribus, de estos 144.000. Y 1260 días, ¿por qué? Porque son 3 años y medio que se va a predicar en Jerusalén y en las naciones. Dice que estas personas van a tener un conocimiento bíblico tremendo, ¿sí? Obviamente, conocen las escrituras desde el comienzo hasta el final. Y recordemos, hermanas, que todo esto que estamos leyendo y que hoy estamos estudiando, la carta de Apocalipsis, aún, ¿no? El libro de Daniel, que también lo hemos visto, todo eso va a ser en ese momento de la tribulación, va a ser realmente tan impactador para esas personas. Pero en ese momento no va a pasar eso. En ese momento ellos van a escuchar el Evangelio y muchos van a ser convertidos así, rápido, ¿sí? Fíjense que en el capítulo 11 de acá de Apocalipsis, por ejemplo, en el versículo 4, dice: estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Es lo que les decía, ¿no? Esos 2 testigos, ¿sí? Y van a predicar hasta lo último de la tierra, ¿no? O sea, el Evangelio va a ser en ese momento, como bien dijo Jesús. Si vamos a Mateo nuevamente 24, dice Jesús, ¿no? En el versículo 14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea que antes que venga el fin, este Evangelio va a ser predicado en todo el mundo. O sea, el Señor va a seguir dando oportunidad. ¡Qué tremendo! Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30 y 31, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe, a todos por haberle levantado de los muertos, ¿no? Se está refiriendo a Cristo. Pero fíjense, ¿no? Qué tremendo, porque dice que para que se arrepientan en todo lugar. Entonces vemos la misericordia de Dios extendida. Y hasta el día de hoy, hasta en ese momento, la misericordia de Dios va a ser extendida, va a seguir siendo extendida. Y en Romanos 5:1, el apóstol Pablo, ¿no? Hablaba justamente ¿por qué nosotros no vamos a pasar la tribulación? ¿Por qué la iglesia de Cristo no pasa la tribulación? Porque la ira de Dios es en contra de las naciones y en contra de todo aquel que lo ha rechazado. La ira de Dios no viene en contra del creyente, hermanos. El Señor nos disciplina, sí. A veces decimos, no, hoy lo que me está tocando vivir, Dios no me ama. No, Dios te disciplina. A veces permite que pases por pruebas, por situaciones. Pero porque te ama, te disciplina. Pero este juicio sí viene para las naciones. Entonces nosotros tenemos que tener en claro que ¿por qué no pasamos la tribulación? Y como yo les decía la vez pasada, no porque somos buenas, porque tenemos muchas fallas, ¿sí? Sino que Dios en su infinita gracia
Y a través del Señor Jesucristo y por creer en Él, la iglesia no pasa por la tribulación. Y fíjense que aquí Pablo lo confirma, aquí en Romanos capítulo 5, desde el versículo 1, dice, justificados, está hablando a la iglesia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanas, antes no teníamos paz para con Dios. Antes que tú entregues tu vida a Cristo, no había paz con Dios. Yo antes de convertirme al Señor no tenía paz para con Dios. Yo era enemiga de Dios. Pero cuando Cristo vino a mi vida a través de su Santo Espíritu, me arrepentí de mis maldades, de mis transgresiones y decidí poner mi vida en las manos del Señor. Ya hubo una reconciliación por Cristo. La sangre del Cordero me limpió. Entonces yo ya vine a pasar a ser pueblo de Dios. Por lo tanto, a ser una hija de Dios. Y así con cada una de ustedes, con cada creyente. Porque fíjense, el apóstol Pablo dice, hemos sido justificadas. Y la justificación viene justamente por la sangre de Cristo. Fue derramada en la cruz del Calvario. ¡Qué tremendo! Por la sangre de Jesucristo hemos sido justificadas y dice, ¿no? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe. O sea que hoy podemos ir al Padre de las luces y hablar con Él a través de Cristo. Tenemos esa entrada. La iglesia tiene esa entrada. No el mundo, No el mundo. Ni los idólatras, no. A veces la gente cree, ¿no? Ay, no, yo hablo con Dios. Hay una persona que me dice que habla con Dios, pero es una persona que no teme a Dios. Digamos, por el hecho de que por su misericordia, ¿sí? Puede escuchar. Pero no así con sus hijos. No así con sus hijos, ¿no? Y eso es un ejemplo fácil de entender nosotras como mamás con nuestros hijos. Amamos a nuestros hijos y como hijos los disciplinamos y les enseñamos, y aunque a veces por ahí se nos ponen rebeldes, pero nosotros estamos allí con ellos y los amamos porque les queremos enseñar. Pero el mismo trato no vamos a tener con los de la calle. El mismo trato no vamos a tener con los que de repente nos insultan, nos ofenden, nos hacen mal. No, es muy diferente ahí ya la acción, ¿no? La reacción nuestra. Oramos por aquellos que nos hacen mal, pero no tenemos esa relación con ellos. Pero sí la tenemos con nuestros hijos. Bueno, Dios tiene una relación genuina con sus hijos, con nosotros, con la iglesia, a través de Cristo. Pero no con el mundo. Porque el mundo está a espaldas de Dios. No hay un temor de Dios. Por ejemplo, hace poco escuché que Ricky Martin dijo que María pues había alquilado su vientre, ¿no? Porque bueno, él usó una persona para tener hijos, ¿no? Pero él está casado con su pareja, su pareja es un hombre como él, y él decía, ¿no? Que María había alquilado su vientre. Eso es algo diabólico. María jamás alquiló el vientre de nada. Entonces el hombre busca excusas y se quiere refugiar en esas excusas, en esos argumentos para tapar su pecado, pero no es así. No es así, porque las que leemos la palabra de Dios y las que conocemos las Escrituras, solamente miramos y movemos la cabeza como diciendo, Dios, ten misericordia de esta persona. Pero claro, el que no conoce las Escrituras y no teme a Dios, ¿qué va a hacer? Ah, tiene razón lo que dijo. Entonces, alquilar el vientre está bien. Es lo que va a decir. El que no conoce las Escrituras va a aceptar todo lo que el mundo diga. Aquí Pablo dijo claramente, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Acá cuando Pablo se refiere a las tribulaciones, se está refiriendo no a la tribulación que le va a venir a este mundo, sino a aquellos problemas que vamos a tener como cristianos. A nosotros como cristianos no es la ira de Dios que va a venir en contra de nosotros ni que nos persigue, no. Pero sí el mundo, sí Satanás,
sí, aún nuestra carne, son nuestros enemigos, que están ahí al acecho para que nosotras no seamos obedientes al Señor. Entonces, estas tribulaciones que habla Pablo son esas tribulaciones, pruebas en las cuales tenemos que pasar para que Dios pruebe nuestra fe, ¿sí? Pero no la tribulación que le espera al mundo, ¿eh? Ojo, les digo para que a lo mejor leen esta parte y ustedes dicen, ay, pero acá dicen que la tribulación, no, la iglesia no pasa esa gran tribulación, sí pasa pruebas sí pasa. Entonces Pablo decía, ¿no? Aunque nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación que produce, paciencia. ¿Vieron? O sea, cuando pasamos por esa prueba, somos justamente, ¿no? Somos sometidos a prueba. ¿Y qué produce la prueba? Paciencia. O sea, que es para nuestro bien. Lo que pasamos, lo que Dios permite en nuestras vidas, es para moldearnos, para cambiar nuestro carácter, para hacernos hijas verdaderas, genuinas, y parecernos cada día más al Señor Jesucristo. Y dice, y la paciencia, dice, prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Qué precioso es saber que si tu papá no te amó, tu mamá no te amó, tu marido no te amó, tus hijos quizás no te honran, pero el amor de Dios, hermano, tienes el amor del Creador. Y cuando uno tiene el amor del Creador, lo tiene todo. Lo tiene todo, porque ese amor es el que sana todas las heridas del alma. Y es por eso que nosotros nos gocemos, tenemos que gozarnos, porque ese amor de Dios está en nosotras. Y fíjense, sigue diciendo, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Por quién murió? Por los impíos. Antes de conocer a Cristo éramos impías, pero cuando venimos a Cristo y le aceptamos en nuestra vida ya no fue de impiedad, sino fue de piedad. Ahora somos mujeres piadosas, por la sangre del Cordero que nos ha limpiado. Entonces, ciertamente, dice en el versículo 7, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, fíjense lo que dice acá Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahí está la clave. Seremos salvos de la ira. Quiere decir que la ira no es contra nosotras, hermanas. No es contra el creyente. Aún los creyentes que se convertirán en un futuro. No, la ira viene con todo aquel que rechaza a Dios. Con todo aquel que no obedece. Esa es la ira venidera que viene justamente para aquellos que no temen a Dios. Dice Pablo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, o sea, por Cristo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por Cristo estamos reconciliadas con Dios. Y hermanas, eso es algo que tiene que llenar tu corazón realmente, y que nada te aparte del precioso nombre del Señor. Amén. Y te leo también este otro versículo que está en 2 de Tesalonicenses 2:10. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Allí justamente se está refiriendo el apóstol por aquellos que rechazan a Dios, ¿no? Se les envía un poder mentiroso, ¿sí? ¿Por qué? Porque han rechazado ya desde el corazón. Recordemos que Dios mira el corazón, hermanos. Quizás yo puedo hablarte de Dios todo el tiempo, pero si mi corazón realmente no está recto delante de Dios y no ama al Señor, el Señor me va a desenmascarar en algún momento. Porque el Señor va a decir, estás tomando mi palabra, estás mintiendo. Porque el Señor conoce el corazón. No podemos engañarle a Él. Entonces vemos que aquí estos judíos de los cuales estamos hablando son los que están más, son aquellos que Dios los va a usar. Y hoy en estos tiempos, hermanas, los judíos están repartidos por todos lados.
ellos están en diferentes lados. Y no es nada difícil de comprender que en ese momento de esta tribulación, el Señor pues junte a estos 144,000, ¿sí? Entonces dice, después de esto miré, y he aquí, versículo 9, ¿sí? Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, y tribus, y lenguas, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono de Dios. ¿Sí? Millones y millones de salvos allí en la presencia de Dios, redimidos de toda clase social, de todo grupo social, redimidos que a través de la historia, ¿no? Recordemos lo que habíamos leído en el capítulo 6. En el capítulo 6 dice en el versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿No? Estos que estaban allí en el altar preguntaban eso, ¿hasta cuándo, Señor, no vas a juzgar? Y acá vemos en este otro versículo, ¿no? Del capítulo 7, que dice que era una gran multitud. Vemos que allí en el cielo hay miles y miles y de diferentes grupos de salvos. Hermanos, no solamente salvos son los de la iglesia de Cristo, porque no solamente los santos son los de la iglesia de Cristo. Acá estamos hablando de diferentes grupos. Y podemos hablar de los del Antiguo Testamento. ¿Cuántos santos murieron allí? Podemos ver aún en el Nuevo Testamento los santos que también murieron allí. Y después los santos que han transcurrido durante la iglesia de Cristo desde hace 2000 años, ¿cuántos han muerto por Cristo? Y justamente estos son los miles y miles y miles y miles que justamente están, dice, allí, que dice la cual nadie puede contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Qué preciosa visión. Esta fue la segunda visión que vio Juan, y dice que estaban vestidos de ropas blancas, y las ropas blancas simbolizan justicia y victoria. Justicia y victoria. ¿Y qué más nos puede dar como señal este acto, vestidos con ropas blancas? Dice que ellos estaban proclamando. Esto habla de una señal de gozo y de festividad. Ellos estaban allí, dice, con palmas. ¿Sí? Recordemos la entrada triunfal de Cristo. ¿Se acuerdan cuando Cristo entró allí a Jerusalén en un asno, ¿no? En un burrito? ¿Qué pasaba? Dice que comenzaron ahí con palmas, comenzaron a poner mantas en los pisos, ¿no? Donde pasaba el burrito. Bueno, fíjense que acá están con palmas, y estas palmas representan la justicia y la victoria de Dios. Un cuadro totalmente majestuoso. Todos estaban allí. Y son, como les decía, grupos y grupos que proclaman. ¿Y qué proclamaban? Fíjense, ¿no? Clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Eso proclamaban, una múltiple adoración. Proclamaban al bendito, al que redimía, a la iglesia triunfante, todos allí juntos, proclamando, ¿sí?, el nombre del Señor. Grande nube de testigos, decía el autor de la carta de Hebreos. Entonces vemos que hay innumerables testigos, nube de testigos, que están justamente rodeando el trono de Dios y al Cordero inmolado. Qué preciosa, realmente qué precioso cuadro. Y hermana,
justo cuando estaba estudiando este versículo de la adoración, yo me preguntaba, ¿no? Porque allí fíjense que no solamente estaban los 24 ancianos adorando, no solamente que estaban los ángeles, no solamente que estaban los 4 seres, no solamente que estaba la multitud y multitud de personas, ¿no? Dice que todos, dice de diferentes lenguas, diferentes naciones, todos cantaban, todos alababan a Dios y dice que se postraban ante Dios, reconocían la majestad de Dios. Yo creo que como cristianos, hermanas, nosotras seguramente somos mujeres que adoramos al Señor. Yo no sé si en tu tiempo, ¿no? En tu tiempo allí donde estás en tu casa, adoras al Señor. Yo creo que todo cristiano que ha nacido de nuevo y que ha sido lavado con la sangre del Cordero y que ha experimentado ese nuevo nacimiento, esa gracia de Dios, adora a su Señor. Aunque no tenga buena voz, aunque no tenga quizás un buen tono de voz, tu corazón en agradecimiento siempre va a adorar al Señor. A mí me sorprendería ver un cristiano que no adore al Señor. Si un cristiano no adora al Señor, hermana, no es cristiano. Y si no adora al Señor, es porque realmente todavía no le conoce. Y porque todavía quizás es un bebé espiritual. Pero nosotras tenemos que anhelar la madurez espiritual. Y como hijas de Dios tenemos que anhelar siempre adorar a nuestro Dios. Porque todos, acá vemos que la iglesia adoraba al Señor. Y nosotros somos la iglesia. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener una vida en adoración. Ahora, dice en el versículo, seguimos, dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos de los 4 seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, ¿qué decían? Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Eso adoraban, eso clamaban, eso proclamaban. Ahora fíjense en el versículo 13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Fíjense, uno de los ancianos, ¿a quién le pregunta? A Juan. ¿Qué le pregunta? Dice, ¿quiénes son y de dónde han venido? Le preguntan a Juan. Uno de los ancianos, ¿no? Uno de los que representa la iglesia, le pregunta a Juan. Y Juan pues estaría, pues, yo me lo imagino, ¿no? Sorprendido de ver toda esa visión, ese panorama de tantos adorando al Señor, ¿no? ¿Cuántos adoraban allá al Señor? Miles de miles, millones de millones. Entonces, ¿quiénes eran estos de ropas blancas? Y fíjense, ¿no? Acá le dice, yo le dije, Juan respondió, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Fíjense, o sea que eran los que han pasado, dice, de la gran tribulación. O sea que ya Juan vio a todos aquellos que, ¿quiénes serían estos que han sido lavados con sangre del Cordero y que tenían ropas blancas? Justamente todos aquellos que murieron en esa gran tribulación. Aquellos que han sido acribillados, decapitados, aquellos, ¿no? Estamos hablando en este caso de los de las naciones, ¿no? Como les decía hace un momento, los 144,000 van a ser protegidos por Dios. A ellos no les va a pasar nada, pero sí les va a pasar cosas terribles a los que acepten a Cristo en ese momento, ¿sí? Y ellos son justamente esos que van a morir a causa de Cristo, aquellos que cuando venga el anticristo y les diga, si crees en mí, déjame que te ponga la marca, porque el anticristo también va a tener una marca, muy diferente a lo que el Señor pone un sello. El anticristo habla de una marca. Estos que el anticristo quiere marcar, ¿sí? Son aquellos que
van a tomar la decisión de no ser marcados por la bestia. Y es allí donde el anticristo, pues, ¿no?, va a desatar su furia contra ellos. Y es allí donde los va a masacrar, ¿no? Y hermanas, hagámonos una idea, ¿no? Hoy, como yo les decía la vez pasada, nosotras gozamos de alguna manera de la paz de Dios, más allá que en otros lados quizás no, pero todavía por ahora gozamos de esa paz. Pero quizás tú te pongas a pensar, yo a veces digo, ¿no?, si alguien tocaría mi puerta y me dijera, a ver, si crees en mí, vas a seguir viviendo, y si no, me amenazan con un revólver, ¿no? Y que yo les diga, no, yo creo en mi Señor, el Señor es mi Señor Jesucristo, y esa persona entre y diga, no, y entre con 4 o 5 más allí, matones, y agarren a mis hijas, ¿no? Y digan, bueno, o crees en mí o mato a tus hijas, ¿no? Y bueno, vamos a estar ahí y decir, pero mis hijas y el Señor, ¿y qué vamos a hacer en ese momento? Gracias al Señor que hoy no nos está pasando eso, pero va a llegar ese momento, y que muchos van a experimentar eso, y que muchos, a causa de Cristo, van a entregar sus vidas al Señor, aunque sean acribillados, y aunque sus hijos sean acribillados, y aunque sus hijos quizás tengan que padecer, y aunque sus nietos, pero va a haber esa masacre, ¿sí? Va a haber esa masacre. Pero todos ellos, todos los que mueren a causa de Cristo, son aquellos, como dice Juan, que han sido lavados por la sangre del Cordero, y están en esa iglesia triunfante. Hermanas, no olvidemos que nosotros, ¿sí?, vamos a ser resucitados. El Señor nos va a dar un cuerpo de gloria y vamos a estar en nuevos cielos y nueva tierra. No olvidemos, nosotros no vamos a quedar allí solamente, ¿no?, como decía la vez pasada ahí, que no somos espíritu, no vamos a ser espíritu. A un espíritu no se le puede vestir. Fíjense que estas personas que estaban allí en el trono de Dios, estaban cantándole a Dios, estaban glorificando su nombre. Estas personas eran conscientes. Aún fíjate lo que le dice este anciano. Son aquellos que han pasado la tribulación. Quiere decir que allí en el cielo hay conciencia. Saben lo que está sucediendo, tanto de ahí, en lo que están expectando en el cielo, como también lo que está sucediendo en la tierra. Y qué hermoso también es saber, esto también nos da un panorama de entender de que todos aquellos que mueren en Cristo se van directamente a la presencia del Señor. Ya no al paraíso, ¿no?, que a veces se ha sabido decir en el Antiguo Testamento, se hablaba del paraíso, ¿no?, de ese lugar, ¿no?, donde dormían. No. Esto es, tú mueres en Cristo y te vas a la presencia del Señor a adorarle por un tiempo. Y no es que vas a dormir, no es que, porque se sabe decir, hay algunos, bueno, por ahí creo los adventistas, creen que van y duermen, van a dormir. No duermen, hermana, ahí dice que estaban adorando. De día y de noche estaban sirviéndole al Señor. La Biblia no te dice que ahí estaban durmiendo. Ellos toman un versículo, por ejemplo, descansando, dicen, ¿no? Cuando hablan acá de que duermen, ellos hablan de que estaban descansando, o sea que estaban durmiendo. Una persona que duerme no está alabando de día y de noche, no está sirviendo de día y de noche. Está activa. Y así están en la presencia del Señor, activos. Entonces tú te vas de este mundo a la presencia del Señor. Eso es glorioso, hermano. Y ya lo estamos leyendo en las Escrituras. Es palabra de Dios y es lo que nos promete. Ahora, si tú lo crees, di un amén y levanta tu mano, hermano. Yo lo creo. ¿Tú lo crees? Amén, exactamente. Gloria al Señor. Claro que sí. Porque eso es para nosotros. Y es para ti un aliciente, una alegría de saber, no, tú cuando hables con tu ser querido, no le digas, no, yo me voy de este mundo y ya qué va a ser de mí, ¿no? A veces suelen decir, sí, se fue de este mundo y no, me voy de este mundo, pero me voy a la presencia de mi Padre, a adorarle allí, hasta que después Él nos traiga nuevamente a los cielos nuevos, a la tierra nueva, y ahí reinaremos con Él. Hermanas, vamos a reinar con Él, con nuestro Señor de gloria. Qué hermoso, qué hermoso. A mí me emociona mucho todos estos pasajes porque hay tanta esperanza, hermanas.
El mundo no tiene esperanza, el mundo cree que ya se mueren y bueno, dicen ellos, ¿no? Por eso el hombre dice, no, antes que nos coman los gusanos, realmente dicen algo verdadero, dicen antes que nos coman los gusanos nos divertimos, ¿no? Y realmente, sin darse cuenta, ellos están diciendo una verdad, porque si no creen en el Señor, los gusanos se lo van a, no sé si se lo comerán, pero sí los van a atormentar. Eso sí dice las escrituras, ¿sí? Entonces vemos que vemos que aquí se les dice que son aquellos que han salido de la tribulación y que están allí delante del trono de Dios. Y fíjense, ¿no? Y acá vienen las promesas preciosas para ellos y para nosotras. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en el medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué glorioso, qué precioso saber de que el Señor los pastoreará. Y ahí vamos a ir al Salmo 23. Qué precioso salmo, y que, hermanas, tendríamos que memorizarlo porque esas son promesas de Dios. Amén. Dice, ¿no? En el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Qué precioso. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esas son promesas. Promesas. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Cuántas veces, hermanas? ¿Cuántas veces hemos llorado? Aún estas personas que en ese momento sean acribilladas, quizás llorarán al ver que matan a sus hijos porque ellos no renuncian a su fe. Pero acá el Señor les dice, Dios enjugará toda lágrima, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Ese pastor los pastoreará, ese pastor hará que realmente no falte nada, extenderá su báculo, dice acá en el 15, cuando habla de extender su báculo, está hablando que va a permanecer con ellos para siempre, va a permanecer sobre ellos, y vemos de tantas bendiciones, ¿no? Bendición de protección, bendición de una comunión íntima con nosotros. Él dice que Él va a estar con nosotros y nosotros con Él. Él va a estar allí con nosotras, hermana. ¿Sí? Dice, no tendrán hambre ni sed, ni calor. Ya no va a haber tal cosa de que, uy, ¿ahora qué comemos? Uy, ¿ahora cómo hacemos? Él va a suplirnos todo lo que necesitamos. Y qué precioso es saber que todas estas promesas son para los hijos de Dios y para estos redimidos, para que el Señor, ¿no? Te haga ver, hermana, a ti, que esas son sus promesas. Y las promesas de Dios son sí y son amén. Y nosotras las tomamos para nuestras vidas. Gloria al Señor. Entonces ya cerramos con esto el capítulo 7, ya entramos en el capítulo 8, la próxima enseñanza, y ahí ya desatamos el último sello, donde dice en el versículo 1 del 8, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como media hora. ¿Por qué se habrá hecho silencio? Ya lo vamos a ver en la siguiente
en el siguiente estudio. Amén. Entonces, con todo esto, hermanas, grandes escenas de gloria, ¿sí? Grandes escenas también de pánico es lo que se le hace ver a Juan y lo que nosotras también estamos viendo, terribles juicios, ¿sí? Que quizás no han sido revelados antes, pero que a través de esta revelación que se le dio a Juan, hoy nosotras la estudiamos y estamos viendo todo lo que va a acontecer, todo lo que va a acontecer. Y que realmente esto, ¿no?, traiga en nuestro corazón un peso. ¿Un peso para qué? Para realmente amar al Señor y servirle de todo corazón. Para que realmente aprendamos a amar al Señor. Ya nada te puede agarrar por sorpresa, ya nada te puede decir, no, no sabía. Nunca olvidemos que vamos a estar delante del Señor y que también le vamos a rendir cuentas. También vamos a tener que pasar por como le llamaba el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo le decía el tribunal de Cristo. No olvidemos que también vamos a pasar por ahí. Y qué importante que ya hoy que estamos conociendo Apocalipsis sea para nosotras, ¿no? De gran bendición y ser de bendición, ¿sí? A muchos. Vamos a adorar al Señor y allí donde estás, ¿no? Inclina tu cabeza en actitud de humildad y de sencillez. Qué grande es tu misericordia, Señor. Tú como Dios creador, tú, Señor Jesucristo, con todo lo que hicieron contigo, ni siquiera hoy nosotras podríamos levantar la cabeza delante de ti. Pero tú eres misericordioso, Señor. Y como bien dijiste allí en tu palabra, en la carta de Pedro, dijiste claramente, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por costumbre. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el amor de nuestro Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Adora al Señor allí donde estás. Adora a tu Señor. Milagroso Señor, solo llenas el lugar de tu presencia y haces ver tu poder a los que estamos aquí. Allí donde estás, dale gracias. Agradecele a tu Señor por ese amor incondicional. Levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y al descender tu poder. Sí, Señor. A los que estamos aquí, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo te creo en ti, Jesús, Sí, Señor. en lo que harás.
amamos. quiero levantar a ti mis manos. Oh, aleluya. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, solo llenas el lugar con tu presencia Sí, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que haces. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. sí, Señor. Sella tu palabra en la mente y en el corazón de tus hijas, Señor. Todo lo que estamos estudiando, Padre, sea para cada una de nosotros esa esperanza de saber que en ti estamos seguras. Que cada una de tus hijas siente ese peso en su corazón para proclamar tu palabra, Señor. El evangelio de la gracia. Para que, Señor, en lo que ellas están aprendiendo hoy, se determine, Señor, a extender tu palabra, extender el evangelio. Señor, no es tanto de lo que sabemos, es tener un corazón obediente a ti. Tú nos has llamado, Padre, a ser testigos. Y ayúdanos, Señor, a anunciar las buenas nuevas de salvación para todo aquel que se arrepiente, Señor. Pensamos en esta tribulación, Señor, y lo terrible que va a acontecer. Hoy ya lo estamos estudiando. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a todas estas verdades y que nos preparemos a proclamar tu verdad desde mi casa y con los de afuera, como también con los que están dentro de mi casa. Señor, todo te lo pido en el nombre de Jesús, a quien le damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Amada hermana, el Señor te bendiga. Siempre un gozo poder estar contigo. Un excelente domingo. ¿Sí? Sigue repasando estas clases, estas enseñanzas. Compárteselas a tus seres queridos. Quizás haya ahí alguno que tenga hambre y sed de la palabra. Aprovecha. Y si no son tus familiares, pueden ser tus vecinos. Y si no son tus vecinos, tus amigos. Pero hermana, cumple con ese ministerio que el Señor nos da, que es ir y anunciar las buenas nuevas de salvación. Te bendigo y te doy gracias por tu tiempo. Bendiciones, hasta la siguiente. Gloria al Señor, bendiciones. Las amo en Cristo.